pero hoy, antes, pues se revivió esta figura del desistimiento tácito. ¿Y en qué consiste? Cuando se presenta una demanda y está pendiente continuar el proceso de un acto de la persona que lo presentó, o cuando se hace un llamamiento en garantía, cuando se propone un incidente, unas excepciones, cualquier trámite, y la persona que lo interpone debe impulsarlo y no lo hace, entonces el juez lo va a requerir. Lo va a requerir y le va a dar un término de 30 días. Demandante, usted no ha hecho las diligencias concernientes para notificar al demandado. Recuerden que él es el que debe enviar la citación. Entonces, usted tiene 30 días para hacerlo. Si dentro de esos 30 días usted no lo hace, entonces vamos a entender que a usted no le interesa esa actuación, que usted está desistiendo, no expresamente, sino tácitamente de esa actuación. Por eso se le llama desistimiento tácito. Igual, si hace un llamado en garantía y no hace las diligencias necesarias para eso, entonces vamos a entender que hay un desistimiento tácito. No puede el juez solicitarle esta actuación a la parte cuando hay medidas cautelares por practicar. Si se han decretado medidas cautelares al momento de admitirse la demanda o de librarse un mandamiento ejecutivo, entonces el juez no puede solicitarle al demandante, a la parte que realizó la determinada actuación, que la impulse porque están pendientes de decretarse medidas cautelares. Y recuerden que cuando hablamos de las medidas cautelares, yo les decía que la finalidad es sorprender a la parte contra quien se decretan estas medidas cautelares. En el auto donde el juez decrete el desistimiento tácito, va a condenar a pagar costas al demandante, a la persona que debería realizar la actuación. Esto, digamos que es que el juez le ordena a la parte interesada, el juez le da la orden. Pero puede suceder que el proceso esté en el despacho, o mejor, esté en la secretaría, en el juzgado, en la secretaría sin actuación alguna, y lleve un año, contado a partir de la última notificación o de la última actuación o de la última diligencia, y lleva un año. Entonces no se requiere aquí que el juez, ¿verdad?, requiera, valga la redundancia, requiera la parte para que impulse el proceso, sino que el juez en forma oficiosa o a petición de la otra parte, es decir, de la parte contraria, en este caso de la parte demandada, le va a solicitar al juez que declare el desistimiento tácito. Un proceso que lleva más de un año y la parte no está interesada en él porque no presenta ningún escrito, no impulsa el proceso, es que desistió de él. Esa sería otra situación cuando, miren que vamos a hablar aquí de 3 términos. Ya hablamos de 30 días, ahora les acabo de hablar de un año. Cuando, repito, cuando el proceso esté en la secretaría del respectivo juzgado, porque no se ha impulsado. Así el impulso le corresponde al juez. Es obligación de la parte solicitar que ese proceso, ¿verdad?, continúe su trámite normal. Si no lo hace y han pasado un año, quiere decir que se desatendió, que desistió tácitamente de ese proceso. Hay procesos que no terminan con una sentencia. Hay procesos que se ordena seguir adelante en la ejecución también a través de un auto, y es el caso de los procesos ejecutivos. En un proceso ejecutivo, por allá el artículo 440 del Código General del Proceso nos dice que si el demandado no propone exenciones, el juez va a dictar un auto ordenando seguir adelante la ejecución. Igualmente, el artículo 443 nos dice que si el demandado propone exenciones de mérito y estas no prosperan contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez va a dictar una sentencia ordenando seguir adelante la ejecución. Usted mire que son procesos que no terminan con la sentencia, continúan. Igualmente sucede en los procesos de rendición provocada de cuenta, cuando el demandado se opone a rendir las cuentas, se tramita todo, se aplica mejor todo el trámite verbal y
Si el juez considera que el demandado sí debe rendir la cuenta, dicta una sentencia ordenándolas a rendir, pero no termina con una sentencia. Viene el trámite de la rendición de cuentas. Entonces, en estos procesos donde se ha ordenado seguir adelante la ejecución o dictar una sentencia y no termina, el término ya no será de un año, sino de 2 años. En aquellos procesos, repito, donde se haya ordenado seguir adelante la ejecución o se haya dictado una sentencia y no haya terminado el proceso, entonces vamos a contar el término es de 2 años, no de un año. Repito, ¿a partir de cuándo? De la última notificación o de la última actuación o diligencia que se haya realizado. Mientras el proceso esté interrumpido o suspendido, los términos no corren. Los términos no corren. Cualquier actuación que realicen las partes, entonces se interrumpe ese término y se volverá a contar de nuevo. Sin embargo, la Corte unificó su jurisprudencia en ese aspecto porque alguien decía, basta presentar un escrito donde se sustituye un poder, ya se presentó un escrito. Cualquier escrito que se presente, la Corte dijo, no, tiene que ser un escrito de fondo, debe ser un escrito que efectivamente esté impulsando el proceso. Si la actuación que va a realizar la parte no está determinando el impulso del proceso, no podemos decir que se va a interrumpir para contarse el término de nuevo. Debe ser una actuación, repito, que impulse el trámite del proceso, no cualquier actuación, porque antes sí se decía, cualquier escrito que se pasara. En los procesos ejecutivos, resulta que cuando se ordena seguir adelante la ejecución, lo que viene es el remate de bienes. Entonces, si no hay bienes que rematar, por ende no hay bienes que evaluar, que secuestrar, entonces el ejecutante lo que hace es presentar liquidación del crédito, liquidación del crédito. ¿Qué es una liquidación del crédito? Una operación matemática. Yo le di una plata de interés a una persona, tenía que pagarme una tasa de interés de tanto, entonces yo la voy actualizando porque no hay más actuación que realizar. Entonces, esto, ¿verdad? Tiene que ver con el desistimiento tácito. Si efectivamente se decreta el desistimiento tácito, entonces, al momento de decretarse, si hay que desglosar algún documento, por ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra, está en la obligación el juzgado de hacer las anotaciones respectivas de que ese cheque fue objeto de un proceso en el cual se declaró un desistimiento tácito. Cuando se le declara a una parte un desistimiento tácito, que obviamente es a la parte demandante, a quien interponga cualquier incidente o trámite especial, lo vamos a sancionar. ¿Cuál es la sanción? Que no puede volver a iniciar ese proceso, ese trámite, durante 6 meses. Pasados 6 meses es que puede volver a iniciarlo. Tiene que esperar un término. Miren que aquí no nos estamos pronunciando sobre la pretensión como tal. Es una sanción procesal y se le dice, pues usted no puede iniciar este proceso nuevamente sino pasados 6 meses. Igualmente que cuando vimos los efectos que produce la presentación de la demanda, decíamos que esos efectos no iban a darse si ocurría varias causales que trae el artículo 95 y una es esta, cuando se decreta el desistimiento tácito, que lo reafirma este artículo 317 nuevamente, que dice que se declara la terminación del proceso y esa presentación de demanda en ese proceso no tiene la virtualidad de suspender o interrumpir un término de prescripción o de caducidad. Pasados los 6 meses, se vuelve a demandar. Bueno, antes de estos, el auto que decrete el desistimiento tácito, esto se va a notificar por estado.